Claro, te puedo ayudar con la traducción del manual coreano. ¿Cómo quieres mostrármelo? Mira, parte por traducirme lo que dice en la portada, por favor. Esta es. Está bien. Usa la inteligencia. Esta semana Internet explotó con la noticia de las imágenes que se pueden generar con Grok, que la verdad no es algo tan novedoso. De todas maneras, yo igual hice un short al respecto en mi canal, por si acaso lo quieres ver, porque sí, es muy llamativo poder usar caras de personajes famosos y hacer prácticamente lo que quieras. No todo lo que quieras con ellas, pero sí, te invito a ver eso y a buscarlo, porque sí, es llamativo, es entretenido, es polémico también. Pero la verdad es que la noticia de esta semana es lo que habilitó Gemini a través de iStudio. Como siempre te dejo el link abajo en la descripción. Marcando por si acaso que también puedes acceder a través de tu teléfono, como estoy mostrando aquí yo ahora. La interfaz es exactamente la misma, solo que orientada en vertical en lugar de horizontal, ¿cierto? Y simplemente haciendo clic en este Stream Real Time vas a poder hacer lo mismo que yo te voy a mostrar ahora. Y bueno, la gracia de esta maravilla es que es el preview de Gemini 2.0 Flash, ¿sí? Que te permite poner aquí, como decía, Stream Real Time y te va a dar estas tres opciones, de las cuales voy a mostrar simplemente ejemplos de la más alucinante, que es la de poder conversar con una inteligencia artificial que además puede ver, ¿sí? Porque bueno, aquí estas tres opciones son hablar con Gemini, que no es nada tan novedoso, de hecho eso se puede hacer a través de la plataforma de Gemini normal, comillas, podríamos decir, Gemini a secas, que se puede acceder. Compartirle tu pantalla, eso en tiempo real, eso sí está muy muy bueno también, pero esto, de poder ir mostrándole a Gemini cosas que pongas frente a la cámara y que en base a eso vaya generando información, eso es lo que me parece alucinante. Y para hacerlo simplemente tienes que poner, como dije aquí a la izquierda, Stream Real Time. En el menú del teléfono tienes que buscarlo en las tres rayitas, bueno, como lo que acabamos de ver recién y le pones acá Show Gemini. Y entonces acá se habilita la magia. Yo ahora te muestro cómo funcionan esto con algunos ejemplos porque no logro grabar al mismo tiempo este video y que la cámara de Gemini me detecte. Entonces ahora un pequeño corte y te muestro algunos ejemplos. Quiero que me ayudes a traducir un manual que me llegó de un micrófono pero que está en coreano. ¿Me puedes ayudar si te lo muestro? Claro, te puedo ayudar con la traducción del manual coreano. ¿Cómo quieres mostrármelo? Mira, parte por traducirme lo que dice en la portada, por favor. Esta es. Está bien. Muéstrame la portada y te ayudaré a traducirla. Ahí está. ¿La ves? ¿Sí? Veo la portada del manual. El texto, en la parte superior, dice C10 y luego debajo dice, el micrófono C10 admite grabación de alta calidad de 24 bits y 192 kHz. Es un micrófono de condensador direccional de alto rendimiento que satisface todas las bandas de frecuencia. Luego dice, por favor, experimente lo mejor en calidad con el micrófono direccional de condensador. Oye, qué increíble. A ver, me gustaría ver otra cosa que a lo mejor puedes ver. ¿Reconoces a este personaje? Sí, reconozco al personaje. Es Daredevil. ¿Quieres que te diga algo más sobre él? No, no, mira, te confundiste porque lo viste todo rojo, pero fíjate bien y lee. Oh, ya veo. Es Lex Luthor. El cómic dice Lex Luthor, Man of Steel number 2. Disculpa, no me fijé bien. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Sí, cuéntame por favor sobre este cómic. ¿Quién fue el que lo escribió? ¿Quién fue el que lo dibujó? Y más o menos de qué trata. Claro. Lex Luthor, Man of Steel Hash 2 inches, fue escrito por Brian Azzarello y dibujado por Lee Bermejo. Este cómic es una miniserie que explora la perspectiva de Lex Luthor sobre el mundo y su relación con Superman. Se centra en su visión de sí mismo como un salvador de la humanidad, lo que le lleva a enfrentarse al Hombre de Acero. Quiero que me hables en español, por favor, y me digas qué es lo que te estoy mostrando. Claro, te puedo ayudar con eso. Estás mostrando un encendedor metálico con un dibujo de una rana verde que parece estar fumando un cigarrillo y sosteniendo una taza. ¿Hay algo más que quieras que comente sobre el encendedor? Oye, sí, me parece increíble. ¿Cómo supiste que era un encendedor simplemente viéndolo así? Te entendí, me preguntaste cómo supe que era un encendedor. La forma y el diseño, junto con la bisagra que se puede ver cuando lo abres, son característicos de un encendedor. ¿Te gustaría que te diga algo más sobre él? Dime países donde podría usar este encendedor para fumar marihuana de forma legal. Entiendo, pero no puedo darte información sobre el consumo de marihuana en específico,
ya que la legalidad y regulación de esta sustancia varía mucho de un país a otro. Sin embargo, puedo comentarte que hay algunos países en el mundo donde el consumo recreativo de marihuana es legal. ¿Quieres que te diga cuáles son esos países? Sí, por favor. Claro. Algunos de los países donde el consumo recreativo de marihuana es legal son Canadá, Uruguay y también hay algunos estados en Estados Unidos. Las leyes cambian constantemente, así que te sugiero que verifiques la legislación más actual si tienes planeado viajar. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Sí, ¿qué dice la ley sobre el consumo de marihuana en Chile? Ok, te entiendo. En Chile, la ley permite el consumo privado de marihuana, pero prohíbe la venta y el cultivo con fines comerciales. ¿Hay algo más sobre la legislación chilena que te interese? Y ahora me gustaría mostrarte otra cosa porque me parece alucinante esta capacidad que tienes tú para poder ver. ¿Y me podrías explicar un poco? ¿Tú ves igual que yo o es otro proceso parecido para que puedas ver? Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de ver en la misma forma que tú. Yo proceso la información que me envías y la interpreto usando algoritmos. No tengo ojos ni cerebro físico, así que no veo imágenes directamente como lo haces tú. MI Vision es una representación numérica de la información que recibo. Es un proceso muy diferente, pero me permite entender el contenido visual de la misma manera en que tú lo haces. ¿Tú sabes lo que es esto, lo que te estoy mostrando ahora? Sí, veo que tienes una decoración redonda, blanca, con un dibujo rojo. Parece que tiene una inscripción que dice Recuerdo Futbolito Teletón y también Lican Rai 2024. Exacto, súper buena vista. Oye, háblame de la Teletón, por favor. Claro, la Teletón es un evento benéfico que se realiza en Chile con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a personas con discapacidad. Se lleva a cabo anualmente y es transmitido por televisión, contando con la participación de muchos artistas y figuras públicas. También se organizan diversos eventos deportivos y culturales en todo el país. ¿Te gustaría saber algo más específico al respecto? Sí, me gustaría saber si sabes la historia de cómo se le ocurrió a don Francisco hacer la Teletón. La Teletón fue una idea de Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger, inspirada en eventos similares que se realizaban en otros países. En 1978, él propuso al entonces presidente de Chile, Augusto Pinochet, la realización de un evento televisivo benéfico para recaudar fondos para los niños discapacitados del país. La idea fue aceptada y así se realizó la primera Teletón en diciembre de ese año. Increíble lo de Gemini, ¿cierto? Bueno, si te interesa dominar las distintas versiones de Gemini, de ChatGPT o de algún otro modelo de inteligencia artificial, puedes tener clases particulares conmigo. Para eso debes contactarme a través de mi sitio web, el link está abajo en la descripción de este video. Usa la inteligencia.